Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Hoy en compañía de Alejandro Rituerto, choricero de pura cepa, un auténtico crack. Enchufarle, fijaros qué guapo. La verdad que tiene que ser alucinante decir que fabrica chorizos, el lavador de chorizos. Qué grande, ¿no? Choricero, que no es lo mismo que chorizo, le estaba diciendo a David. Suena parecido, pero no es lo mismo, evidentemente. Arrancamos en un segundo, no os movéis de los sofás, ¿eh? Fijaros qué programazo hoy, ¿eh? Rodeados de embutido, de chorizo y de felicidad. Joder, ¿eh? Muy bien. Creo que vamos a disfrutar, David. Joder, sin ninguna duda. Seguro que sí. 1, 2, 3, 4. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Alejandro, creo que no he empezado nunca el programa cortando chorizo. ¿Qué te parece? Esto yo creo que es un gesto alucinante, lo de cortar el chorizo, ¿eh? Te faltaba esto en tu currículum. Sí, entonces, desde luego. Ahora ya lo podré poner. Estamos con Alejandro Rituerto. Bueno, pues ¿qué es choricero de pura cepa? Explícanos qué es ser choricero, Alejandro. Bueno, pues es que me pregunta ahora mucho la gente y yo siempre suelo decir, bueno, industrial, tal, ¿os dedicáis a la cárnica? Digo, bueno, nosotros somos choriceros, porque no solo yo, son mis hermanos también, somos 4 hermanos, y son ellos realmente los que están todo el día a pie de fábrica, porque yo suelo comentar que me dedico un poco a vivir, porque ando más por la calle viendo los clientes y todo esto, y ellos dicen, no, tú todo el día por ahí de fiesta, de tal. Digo, sí, yo no hago nada, solamente... Tú te encargas de ver las caras sonrientes, porque al final tus clientes, al final les llevas este producto. Yo creo que comer embutido, comer chorizo ya más de este nivel, lo que produce al final son caras de satisfacción, ¿no? La gente disfruta con ello y evidentemente te transmiten satisfacción a ti. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Había un escritor gallego que era Álvaro Cunqueiro que decía que sin cerdo no hay cocina. Y es verdad que la cocina cristiana de Occidente al final se construye a partir de un buen cerdo y sobre todo un buen embutido, ¿no? Claro, históricamente, bueno, está en nuestros genes, ¿no? Nuestros abuelos, todo el mundo ha tenido un cerdito en su casa, en su hacienda y se hacía la matanza y es una fiesta, ¿no? Histórica, la matanza del cerdito y luego elaborar y todo el mundo allí, la familia preparando los productos y haciendo las morcillas, los choricitos, salando los jamones, desde niños, ¿no? Sin duda, sin duda. Al final eso es vida, ¿no? La matanza es vida y esa renovación de, bueno, pues de los productos, de las salaciones, todas estas historias siempre ha sido bienvenida en casa, ¿no? Está claro. Y además tú lo conoces de muy primera mano, sin ninguna duda. Nosotros somos 4 hermanos, como antes decía. De alguna manera fundan nuestros padres la marca Alejandro, nuestro padre Carlos, y el origen es de los abuelos que eran carniceros y ganaderos. Nuestro padre era el menor de 11 hermanos, ¿no? Eran de un pueblecito... ¿El menor de 11 hermanos? El menor de 11 hermanos, grande, ¿no? Y bueno, y al final fue el que realmente se dedicó más al mundo del cárnico. Y todo eso ha ido evolucionando hasta lo que es Alejandro hoy día, ¿no? Sí, hoy en día, pues eso, estamos los hermanos, llevamos 25 años en la nueva instalación, que digo la nueva instalación, y ya cuando echo vista atrás dicen, bueno, tiene 25 años ya, allí en Logroño, y ahí estamos. Estamos especializados en la elaboración de chorizo natural. Dignificando el chorizo. Dignificando el chorizo, pimentón, sal y ajo, que es la receta que tenían, bueno, pues históricamente los abuelos y en los pueblos, porque no había las picadoras que hoy hay, ni las cámaras, ni aditivos. Entonces era un producto totalmente natural, que es un poco lo que nosotros hemos retomado desde hace ya unos cuantos años. Bien. Estas son, bueno, algunas de tus niñas, porque hay muchísimas más niñas que estas, ¿no? Tenemos más, pero sí es cierto que aquí hay un resumen un poco de dónde nosotros nacemos y cuál es el tronco de nuestra casa. Ajá. Nacemos... A ver si va a ser de que te llaman de la fábrica, algún pedido, alguna historia. Debe de ser algún pedido, pero no será grande. ¿Sí, no? Si no insisten más. Me han dicho de todos modos que tengo que pagar un jamón. ¿Sí, no? Tienes que pagar un jamón. En este caso tienes que pagar un... Pues traeré un jamón. Chorizos, bueno, mandaremos unos chorizos. Vale. Mejor, sí, va a ser mejor. Bueno, cuéntanos lo que hay aquí. Nosotros nacemos un poco en el chorizo sarta, el más tradicional de toda la vida, sí, por el que quizás más se nos reconoce, sí, porque es el más tradicional de nuestra región, pero luego hemos ido pues, con esta misma idea de totalmente natural, sin aditivos, buscando sabor en el producto, pero buscando también la salud. Es por esto que decimos, ¿no? Y peleamos por el que sea totalmente natural. Está claro. Pues empezamos a elaborar un picado fino tipo Pamplona, con la misma receta que pero evidentemente al ser un calibre mayor necesita mucho más tiempo.
y el chorizo magno, que es Es un el gran reserva de los picado chorizos, más ¿no? grueso, que de alguna manera le hemos llamado el gran reserva, por esto también le pusimos el Alejandro Magno. Y bueno, eso sería un poquito el tronco. Y luego, evidentemente, estarían los productos de cocinar, el lomo curado, que acabamos de recuperarlo, con una receta también totalmente natural, especias y sal. Las salchichas que hoy cocinaremos, con una salsa tocineta y con una ensalada de perejil, ¿eh? que es una nueva generación en nuestra casa, y también vamos a presentar una nueva que le vamos a llamar vienesa, de un calibre más fino para que se pueda comer en bocadillo, buscando un poco que los niños también en estos bocadillos que se comen tanto fuera de casa como en casa, o las mamás que les ponen para la cena unas salchichitas porque se comen más fácil, ¿no? Pues buscando un poquito eso, con la misma filosofía de totalmente natural. De calidad. Así que haremos con esas salchichas una salsa tocineta y la acompañaremos con una ensalada de perejil. Luego, con el chorizo barbacoa, si te parece, haremos una especie como de renovación de las patatas a la riojana. Haremos un patatoto con chorizo barbacoa. Perfecto. Que es una receta también muy juvenil, Marta, muy fácil de resolver. Sí, sí. Hay que darle una vuelta a las típicas patatas a la riojana. Sin ninguna duda. Y luego, sobre todo, disfrutaremos, porque cuando tiene encima de la mesa el chorizo, yo creo que la sonrisa se dibuja de oreja a oreja. ¿Por qué será eso? ¿Por qué nos gusta tanto el chorizo? Y luego hablaremos de eso. Bueno, sí, es que por el paladar entra... Nos gusta el chorizo y nos gusta, sobre todo, estar con amigos, con Alejandro Rituerto, choricero de pura cepa. Joder, viva Logroño, ¿no? Viva La Rioja. Aupa. Robin Food. Bueno, Alejandro, aquí los dos con tabla y cuchillo para currar los dos, ¿eh? Aquí estamos preparados. Sí, ¿no? Vamos a hacer bueno, yo le llamo patatoto de, bueno, en este caso de chorizo barbacoa. Vamos a utilizar una de tus niñas que es el chorizo barbacoa, ¿no? Chorizo barbacoa. Pues sí. Es Así. un producto que utilizamos mucho para el tema de cocinar, de las parrillas. Nosotros tenemos una receta que ya la probasteis aquí, que es con vino tinto. Joder, esa la ha hecho Martín en más de una ocasión, ¿eh? Y además es la receta como Dini Martín, porque Martín cuando va a hacer una comida para amigos o lo que sea, siempre hace chorizo al vino tinto. Sí, sí. La verdad es que es una forma de hacerlo que queda muy bien. Pero evidentemente es un producto para todo este tipo de guisos, o frito, barbacoa, parrilla, plancha. Ajá. Y cocer de chorizo al vino tinto, por ejemplo, en Rioja será algo muy habitual, digo yo, ¿no? Claro, es que el vino tinto en La Rioja es el referente. Entonces, yo suelo decir cuando voy a Alemania, ¿y cómo lo cocemos? Yo digo, pues con cerveza, porque evidentemente está en su gen. Oye, Y pues nunca he probado yo con cerveza, estará increíble, ¿no? con cerveza está rico, con cava, lógicamente en vuestra tierra se emplea Sidra. mucho con la sidra, pero en nuestra tierra riojana, pues el vino tinto Sí, ¿no? no puede faltar. Y luego ¿cómo asimila uno esa herencia? Porque al final, vosotros sois fabricantes de chorizo, pues lleváis un montón de años dándole a esta historia, ¿no? Poniéndoos al día, renovándoos, ¿no? Claro, estamos de alguna manera investigando siempre nuevas recetas y nuevas presentaciones, elaboraciones, emplatados. Nosotros, bueno, en las etiquetas en muchas de ellas ponemos recetas de autor, colección recetas, ¿no? Ajá. Porque queremos de alguna manera que el producto no sea solamente el chorizo tradicional para la parrilla o esto, que valga para muchas más cosas, ¿no? Sí. Que el caso de hoy, ¿no? Que vamos a hacer unas patatas vistas por David de otra manera, no la clásica patata a la riojana, que evidentemente es un plato que está fantástico, pero que hay muchas más versiones. No nos podemos quedar en una sola receta. Sin ninguna duda. ¿Y qué es lo que no ha cambiado? ¿Qué es lo que no ha cambiado en la elaboración del chorizo? ¿Y qué es lo que ha cambiado? Lo que no ha cambiado al final será la selección de los ingredientes, digo yo, ¿no? Claro, nosotros buscamos mucho seleccionar el pimentón, que es un elemento importantísimo, David, Fundamental, ¿no? Es fundamental, porque el pimentón es de cosecha anual. Y luego tiene que durar todo el año, entonces hay que seleccionar mucho, que los pimientos estén bien maduros, ¿no? Para que el aroma y el color del producto te aguante. Lógicamente el cerdo es básico y fundamental, y nosotros tenemos, lo comentábamos antes, una
pequeña finca en un monte bajo de allí de La Rioja, donde engordamos unos cerdos todos los años y de ahí vamos aprendiendo de razas, tamaños, alimentación de los cerditos. O sea que es una finca experimental de alguna manera. Sí, de alguna manera, bueno, es una finca para nosotros de recreo porque nos encanta visitarla, patearla y ver los cerditos cómo van evolucionando y bueno, vamos probando con diferentes alimentaciones, diferentes razas, ¿Ah, sí? los tamaños, sí. Qué Y curioso. luego esto transmitimos a todos los ganaderos con los que colaboramos el tipo de cerdo que queremos. Y lógicamente la limpieza de la fábrica, el frío, el cerdo y el pimentón, pues son los ingredientes básicos. Básicos, ¿no? Básicos. Y luego también una labor que me hace mucha gracia, pero que es verdad que es al final dignificar el chorizo, ¿no? Porque al final con el chorizo se han hecho tropelías también de alguna manera. Sí, ¿no? bueno, hombre, con el chorizo y con otros muchos productos, ¿no? De la alimentación a lo mejor, pero bueno, nosotros decimos que lo que decíamos antes, que esto ya hacían nuestros abuelos y lo hacían de una manera totalmente artesanal y con un cerdo criado en casa. Entonces es un poco volver un poco a aquello o repetir aquella receta de nuestros abuelos, ¿no? En los tiempos en los que estamos. Bueno, Pues, al final... Que es lo que ha podido cambiar un poco, ¿no? Que me Sí, decías ¿no? que ha podido cambiar. Dices, bueno, cambiar, ¿no? Es recuperar un poco aquellas recetas. Quizás también lo que va a cambiar somos los consumidores mucho, ¿no? Nosotros. Hombre, claro, que La hemos forma cambiado. de vida, ¿eh? Hemos cambiado muchísimo, ¿no? En el trabajo diario, ¿no? Nuestros abuelos no les faltaba nunca un choricito en el morral cuando iban al campo, iban con el ganado, andaban así, ¿no? ¿Qué pasa? Que también quemaban mucho, ¿no? Ahora parece que lo que tú decías, dignificar el chorizo, bueno, el chorizo es una cosa, si lo haces natural y lo haces rico, ¿no? Es una cosa que nos volvemos locos todos, ¿no? Locos Pero- de verdad, además, ¿eh? Locos de verdad, ¿eh? Evidentemente, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Yo ahora suelo de recomendar, cuando la gente dice, no, es que esto para mi dieta, tal, digo, no, tú esto puedes comer sin abusar, evidentemente, como de todo, pero luego hay que moverse, hay que ir Sin a andar, duda. hay que hacer un poquito de Sin deporte, duda, ¿no? sin duda. Bueno, hemos hecho un sofrito. Antes he hablado, bueno, luego nos contarás cómo haces tú las patatas riojanas, pero bueno, yo no me atreví a hacer las patatas a la riojana contigo delante. Me da un poco de respeto, ¿no? Porque Bueno. hay que tener un poco de respeto a los riojanos. Y es verdad que luego nos contarás, pero bueno, de alguna manera la base pues viene a ser una cosa parecida. En este caso rehogamos el chorizo, este chorizo barbacoa con un sofrito de cebolla y ajo y un poquito de aceite de oliva, siendo prudentes, porque es verdad que tus chorizos no sueltan tanta grasa como sueltan otros chorizos. Claro, es que tienen el punto justo de Punto justo grasa, de que grasa. es un poco lo que buscamos. Tienen que tener su grasita, porque Eso es. evidentemente si no, no sería chorizo, Pero eso me gusta. pero tienen su punto justo. Fijaros, No hay que abusar. Aquí entrado a la cámara hemos añadido el chorizo, le estamos dando unas vuelticas y fijaros que suelta, joder, una grasita que, acércate, ¿cómo huele esto? ¿Cómo huele? ¿Eh? Qué olorcito. Olorcito y luego, bueno, pues ese toque del pimentón que cuando entra en contacto con el calor empieza a desprender ese olor pues a humo, ese olor a tan profundo que tiene el pimentón que por lo menos a mí me encanta. Ya estamos ya pensando ya Ya, en meter la cuchara. Pensando ya en la partida de mus para luego, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este sofrito resuelto, la idea, bueno, pues en este caso es utilizar unas patatas, el concurso de la patata, pero en vez de utilizar la típica patata cascada para hacer un guiso tradicional, lo que hacemos es cortarlo, bueno, pues de una manera un poco más menuda, como en dadicos, Daditos. de forma que hagamos una especie como de risotto, pero de patata. Por eso esto le llamamos patatoto, porque lo vamos a guisar, bueno, pues añadiendo esta patata que está cruda y cortada en dados a este sofrito con chorizo y verdura, le vamos a dar unas vueltas y poco a poco lo que iremos es añadiendo, bueno, pues un caldo que tengo aquí de carne, en el caso de que tengamos un buen caldo de carne. Si no tenemos un buen caldo de carne, con una pastillica y un poquito de agua, el ama de casa también sabes que añadiendo chorizo de esta factura a la cazuela con agua nos va a dar... Sí, yo soy más partidario de eso, un caldito ligero o agüita, si tenemos ya intensidad de sabor Eso es. del chorizo, de los ingredientes, soy más partidario. Eso es, entonces rehogamos esto un poquito, añadiendo un poquito de sal, teniendo en cuenta que también vuestros chorizos tienen el punto justo de sazonamiento, pero añadiendo patatas hace falta añadir un poquito de sal. Un poquito. Y luego poco a poco lo que iremos es añadiendo, bueno, pues ese caldo y guisando esto sin dejar de remover para hacer una especie pues como de risotto de patata con chorizo. No te vas a escapar, nos vas a decir cómo haces las patatas a la riojana, ¿eh? Porque también lo hay digo, te muchas lo digo. escuelas, ¿eh? Gente No, que ahí rehoga hay- el chorizo, que no rehoga, ¿eh? En La Rioja somos pocos, pero hay tantas recetas como riojanos somos, ¿eh? ¿Sí, no? Sí. ¿Y cómo las haces? Cuéntanos. ¿Se puede Bueno, contar? Sí, se puede contar perfectamente, pero me van a criticar No, todo no, el no, mundo, digo, seguro. cuéntanos. No, yo suelo poner en el fondo rehogo, cebollita, ajo picado. También suelo poner algún ajito con gabardina, Sí, ¿no? que a mí el ajo me gusta mucho y me gusta que Que se se vea. vea. Que se vea. Un poquito de pimiento verde, Sí. una hojita de laurel, Qué rico, Laurel. un poquitín de un pimentito seco. No pongo pimentón
porque considero que Sí, el lo lleva toquecito ya del chorizo lo tiene. ¿eh? Ajá. La mayoría de la gente dice que hay que rehogar un poquito de pimentón. Eso ¿no? dicen. Sin Bueno, que- por eso te pregunto. Porque... Sin que se arrebate, sí, sí. Bueno, ya os digo que hay 1000 recetas. Refrío un poquito todo esto, Sí. añado el chorizo posteriormente, lo rehogo un poquito, las patatas cascadas, como tú bien decías, Sí. ¿no? Para que suelten su almidón y espesen el caldo. Sí. Rehogo todo y después añado el caldito... O agua. Un caldito de verduras o agua. Ya. Directamente, cubrir, justo ahí cubrir, que aparezcan las puntitas y... Y cocción suave. Sí, les subo primero un poquito fuerte y ya las dejo suavecito. Joder, patatas a la riojana, gran plato también, ¿eh? Ese es como las hago yo. ¿Picante le pones, no? Picante a mí me gusta mucho. ¿Te gusta, no? Sí, A mí sí, también me me gusta gusta el mucho y le pongo un poquito. Lo que pasa es que a veces hago en casa y mis hijos enseguida empiezan y mi mujer... Bueno, A quejarse ya ¿o no? te has pasado con el picante, Sí, ¿no? tú siempre estás inventando, tal. Y bueno, pero sí que es cierto que a mí me gusta mucho y le añado un poquito. Y luego, ¿cuál es el chorizo que te gusta añadir a las patatas a la riojana? Porque también ahí hay unas escuelas del copón con el Bueno, chorizo, nosotros ¿eh? ya sabes que tenemos el barbacoa que estamos cocinando hoy, pero tenemos el chorizo puchero con el que has elaborado alguna otra receta. Sí. Y el chorizo tradicional de toda la vida en picante o en dulce. Entonces, en nuestra tierra hay gente que le gusta mucho emplear el chorizo curado porque dicen que da como más intensidad de color y un poco más sabor. Pero nosotros tenemos la receta del puchero, que es la que nos parece que por su proporción de curación y la proporción de carne y pimentón es la que mejor La que mejor va. Sí, pero también cuando la gente me dice, bueno, pero tengo en casa un chorizo, Ya. ¿me vale? Y digo, Ya. te vale. Ya. Pero te vale. Te va a quedar un poquito más duro, te va a quedar un poquito más tierno, pero te va a dar el sabor Está igualmente. claro. Pero bueno, por eso vosotros os preocupáis también mucho de que el chorizo al final esté en sus distintos estadios para poder utilizarlo como cortar en una tabla para bocadillo, para poder meterlo en el puchero, para poder echarlo a la parrilla. Correcto, correcto. ¿no? Al Buscamos final- un poquito las curaciones exactas en el paquete, pero luego todos sabemos que en casa, pues cuando Ya. llegas y te iluminas, hoy voy a hacer unas patatas o unas alubias o cualquier cosita, pues es coger el choricito de la nevera. Está claro. Además es algo que no tiene que faltar en una cocina, ¿eh? Tiene que ser- Cebollas, ajos, vino, buena cerveza en la nevera y luego siempre chorizo colgandero, ¿eh? Tiene que ser un infaltable en la cocina. Sí, ¿no? Como Por lo dicen menos a en mí, Sudamérica. a mí me lo parece. Un fondo de armario Sí, fundamental. sí, sí. Yo creo que sí. Te resuelve muchas tardes o muchas cenas. Ya lo creo. Bueno, ¿qué te parece el tema? Evidentemente. Está Te cogiendo un puedes color acercar, te puedes impresionante. acercar, te veo como comido. Digo, joder, a ver si me va a tocar la, No, la no. patata y tal, ¿eh? O si quieres que te haga yo ahí. ¿eh? Dale, dale, tú dale Pero- vueltas. La historia es ir poco a poco añadiendo caldo y es verdad que es la manera completamente opuesta a cómo se hacen las patatas a la riojana, que se mojan de un golpe y esto al final es la cocción clásica de risotto de toda la vida. Cuando se va consumiendo el caldo, vamos añadiendo poco a poco, bueno, pues más. De manera que se vaya consumiendo, que la patata se vaya, bueno, pues enterneciendo, que el chorizo vaya soltando su gustito y luego ya en la última parte del programa lo que haremos será añadirle un poquito de queso y luego ponerle unas yemas de huevo encima para luego ya romperlas en la mesa y triunfar como auténticos campeones. Bien, ¿no? Qué pintaza Sí, tiene ¿no? esto. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Luego, una cosa que te comentaba antes, que es algo que me hace mucha ilusión, es que estas pasadas navidades he estado con Martín en Inglaterra y he visto tus chorizos en Inglaterra. Ah, sí, Joder. sí. Joder, una ilusión del copón. Martín, mira, en jarros, en Harvey Uno de Nichols. casa, ¿no? Uno de casa. Digo, decías "Sí, tú. que está aquí Alejandro y tal, haciendo Por como aquí fotos aparece. y tal. Bueno, no, a pues- mí me hace ilusión eso. De repente en un, bueno, pues en un comercio como ese comercio inglés, esas grandes tiendas que esta gente tiene mucha tradición. Unos grandes de almacenes repente, impresionantes. Joder, de repente entre los mejores productos del mundo encontrar chorizo riojano me parece grande, ¿eh? Bueno, pues hombre, es que tenemos que estar en la pelea, ¿no? Y Sí, la ¿no? verdad es que llevamos unos cuantos años ya Por ahí. que empezamos con la exportación, un poco es una empresa tradicional y empiezas un poquito como jugando, ¿no? Como digo yo, vas conociendo gente y vas haciendo tus pinitos. Cuando la gente me pregunta sobre esto, ¿no? Amigos que lo llamarán ven por en teléfono, jarros, "Oye". oye, lo he visto tal, pero Ya. tú sabes que está, ¿dónde está? Digo, sí, hombre, claro, ¿cómo no voy a saber? Que son mis niñas, Que he ¿qué tal, estado no? allí, que he estado allí, ¿no? Y que me ha tocado ir a pelearlo y a lidiarlo y a presentarlo. Y sí que es cierto que, bueno, pues hace mucha ilusión. Y la exportación de nuestro tipo de productos, pues poquito a poco va creciendo. No es una cosa, ¿no? Que la gente, en estos tiempos que estamos, la gente enseguida dice, la exportación, tenéis que mirar. Y digo, ya, pero que hay que entrar en la receta diaria Sin duda. del inglés o Sin del duda. alemán o del que Sin sea. duda. ¿no? Y luego Pues, lo bueno de esta gente también, lo que yo veo es que el inglés, el francés, el alemán, toda esta gente le gusta cocinar quizás bastante más que nosotros el chorizo, porque nosotros tenemos siempre la costumbre de no sacarlo de la tabla, de comer
comerlo un bocadillo, de picoteo. Eso es. Hacemos 4 guisos, pero ellos meten el chorizo, joder, de allá donde pueden. Les gusta mucho cocinarlo, sí, evidentemente, y esto es una cosa que yo también suelo comentar mucho aquí en España porque cuando he estado fuera en otros países he visto nuestro chorizo con arroz, con pescado, con todo tipo de carnes, con pasta, en ensalada, ¿no? Y aquí parece como que a veces es una cosa que no, esto tiene que ser para la tabla y solo, ¿no? Claro. Sí, aquí ha ocurrido. Otro día estuvo Arango Yoga, una vizcaína que trabaja en Estados Unidos, y nos hizo una ensalada con quinoa, con pera y con chorizo magno tuyo. Y la verdad que alucinábamos. Digo, la pera, la quinoa, el chorizo y la mezcla. Era una mezcla explosiva, pero una mezcla muy sabrosa, y ella estaba muy acostumbrada a meter el chorizo en las ensaladas. Sí, quizás ellos, no sé, a lo mejor es que como han tenido o la cabeza más limpia, ¿no? A la hora de recibir prejuicios, ¿no? Sí, pues dicen, bueno, esto me va muy bien con esto, y lo mezclan y lo prueban y, bueno, evidentemente queda bien, ¿no? El otro día leía en algún sitio, leía, no, es que un arroz con chorizo, no tal. Digo, hombre, no sea la receta clásica, evidentemente. Con chorizo toda la vida. Pero ¿por qué no se va a poder? En el arroz de domingo, mi madre toda la vida metió una puntica de chorizo. Y además le da al caldico y al arroz le da aquella historia que nos interesa, joder, ¿no? Yo tengo un hermano, bueno, todos somos un poco cocinillas, la verdad, de los hermanos, porque, bueno, te dedicas a la gastronomía y al final todos... Ya te noto, que agarras la cuchara ahí con su altura, ¿eh? Todos somos un poco cocinillas, y tengo un hermano que lo suele coger fresco del secadero y lo abre cuando va a su casa y lo hace un poco como si fuera picadillo. Así que ¿no? bueno, ¿no? Y lo rehoga mucho el arroz, la pasta del chorizo, el picadillo, y luego ahí hace un arroz magnífico. Qué rico. Evidentemente. Bueno, vamos a seguir con la cocción del arroz, que ya veis, de la patata, que ya veis que va pues piano, va soltando almidón, se va cocinando la patata, y de a poco vamos añadiendo ese caldo que se vaya guisando junto al resto del sofrito, al resto del choricico, y en un segundo volvemos. Más o menos son 8 o 10 minutos de cocción. En el momento en el que vemos que la patata ya está tierna sin que se llegue a romper, apartaremos la cazuela del fuego, la dejaremos reposar unos minutos, y lo único que tenemos que hacer será añadir un poquito de queso, un poquito de cebollín y romper unas yemas en el medio. Y luego hacer un revoltillo de estos, una buena barra de pan. Me van a pedir en casa que lo reproduzca, ¿eh? Ya, que pues, sepas. Ahora estamos nota, ¿no? Hombre, sí. Una buena Estoy botellica tomando. de vino, y luego, joder, las sobremesas con chorizo. Joder, son sobremesas como Dios manda. Como tiene que ser. Sí, ¿no? ¿eh? Como tiene que ser. Seguimos, no os mováis, ¿eh? Nos vemos. Mete aquí la cámara, Yoncho. Sí. Entrar aquí. Joder, fijaros, ¿eh? Bueno, Alejandro, pues este es el punto. Al final, hasta 8 minutos a fuego suave. Es importante dejarlo un poquito caldoso, porque con ese reposo que le hemos hecho de 2-3 minutos, al final la patata va un poco absorbiendo el exceso de caldo, hasta más o menos, pues llegar a este punto. Si vemos que queda un poco seco, está bien tener cerca un poco de caldo y añadirle un poquito de caldo. Pero la textura tiene que ser un poco la de un arroz cremoso, un risotto italiano, alguna historia de estas. Es muy fácil, muy fácil la receta, sí. Y tiene una pinta espectacular. Esto además a los chavales les encanta, porque todavía yo creo que hay gente igual demasiado joven que el tema de la cuchara, de la patata guisada y tal, luego no le hace mucha gracia. Y esto es lo mismo, pero bueno, convertido en algo... No, pues... Doy fe, que tiene una pinta buenísima. Más juvenil. Un poco de queso. Y que yo creo que la he aprendido y todo. ¿Sí, no? La podré hacer en casa. Una vuelta con un poco de queso. El queso también le da siempre ese punto divertido y majo. Y es verdad que esto directamente a la mesa, sin ningún problema, lo podíamos llevar tal cual, colocándole unas yemas. Pero yo creo que le vamos a dar un poquito de punto, añadiendo además este cebollino, colocándolo en un plato, si te parece. Sí, emplatamos. Este platito tan chulo que nos han traído. Sí. Joder, el ruido, de la textura de la patata, y luego sobre todo el gustazo del chorizo. A mí me parece un plato grande este. Bueno, pues mira, ya tenemos otro para mi recetario. Sí, ¿no? Sí. Patatoto con chorizo o barbacoa. Es verdad que aquí encima también un huevico frito, joder, impresionante, ¿eh? De lujo. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa, que a mí algo que me gusta mucho es colocar directamente una yema de huevo. Ponerla... Sí, ponerla en el medio y hacer el revoltillo pertinente. Además, con el calor del arroz, de la patata. Sí. ¿Ves? Bueno, impresionante. Con el calor de la patatica, la yema va a coger temperatura y luego uno le da una vueltita. Sazonar. Un poquito de sal. Vamos a colocarle un poquito de pimienta y, como te digo, en el plato, uno coge la cuchara, rompe un poco la yema, le da una vueltita a esta historia y se come pues una especie como de patata a la riojana, pero revisitada. Nunca se sabe todo, ¿eh? Todos los días se aprende algo.
Bueno, vamos a seguir con unas salchichas. Impresionante. Vamos a seguir con unas salchichas, vamos a hacer una salsica de tocineta y las vamos a refrescar con una ensalada de perejil. Y de alguna forma vamos a buscar acomodo también para todos estos productos que nos vienen desde hace muchas generaciones, pero que vosotros ponéis al día y nos ofrecéis y nos los ponéis en bandeja para que los disfrutemos y los guisemos. Los vamos refrescando y contigo colaboramos y damos ideas nuevas. ¿Sí, no? Perfecto. Yonchu, baja la cámara. Impresionante, ¿ves? Esto colocas así la cuchara, haces una mezcla y a flipar en colores. Esa cuchara es la mía, ¿no? Porque Sí, sí, es la tuya, es la tuya. Yo voy a meter ahí el cazo inmediatamente. Alejandro, aquí estábamos hablando de bocadillos, ¿eh? Aquí estamos de vuelta, sí. Confiesa. Estaba viendo un torradito de la salchicha, enchufar la salchicha y estaba confesando que te gustan con mostacita, ¿eh? Joder. Que me encantan con mostacita, con un poquito de rúcula, decía. Bocadillito, ¿no? Y aquí mi amigo David dice, anda, el riojano este. Sí. Parece que ha viajado. Sí, ha viajado en avión y en Concorde, si hace falta. Bueno, nos gustan las salchichas. Antes te estaba preguntando cómo te gustan y es verdad que torraditas es buen negocio, ¿eh? A mí me encantan así, con este puntito de torradito, la verdad es que me encantan como más, ¿no? Pero estábamos hablando fuera de cámara, que bien, esto está ya precocido por nosotros, entonces esto es más bien calentar, ¿no? Entonces hay mucha gente que cuece con cualquier tipo de agua, sidra, vino, cerveza, lo que queráis. Siempre fuego suave para que no revienten. Fuego importante. suave para que no se rompa la tripa, que es una tripa totalmente natural, ese intestino fino del cerdo. En Tripa Francia, natural. En Francia, como curiosidad, hay mucha gente que la raya esta tripa y la quita, ¿no? Porque a veces la tripa natural esta tiende un poquito a encallarse y queda un poquito, Chiclosa. a veces un poquito dura. Ya, pero no es el caso de esta. No suele pasar, ¿no? Pero a veces si se queda un poquito como cocida puede ocurrir, ¿eh? Que quede un poquito no como chiclosa, sino como dura. Cuando se quizás. hierve, dices, ya. Sí. Claro, cuando se fríe al final eso queda torradito. Correcto, se al disimula. quedar torradito. Pero bueno, hay miles de recetas, ¿eh? Incluso te las podéis meter en microondas con el mismo paquete, o sea que no hay ningún tipo de problema en eso. Es calentarlas bien, darle vueltas a la imaginación y lo que se os ocurra. Pero igual que pasa con el chorizo, la salchicha también es una vedette de la cocina, ¿eh? Cuando hay una salchicha al fuego, se está sonriendo una salchicha, hay un espectáculo en la cocina, ¿eh? Sí, la verdad, hombre, las salchichas yo el otro día lo comentaba contigo, en algunos sitios parece como que tiene cierto nombre un poco negativo, alguna connotación, ¿no? Pero yo siempre suelo defenderlo diciendo que las salchichas las podemos hacer con lo que queramos, ¿no? Si matáis una vaca y cogéis los solomillos, podéis hacer unas salchichas. Sí, o sea, desde luego. con lo que vosotros queráis. Entender que esto, como toda la vida nos ha dicho mi madre, y es un poco lo que tenemos como máxima nosotros, tú mete bueno y saldrá bueno, hijo. Siempre, tanto en la cocina como en los productos. Mete bueno y saldrá bueno. Eso dice la madre. Son sabias las madres. Podrá quedar hasta un poco más feo o tal, pero quedará rico. Y es un poco también vuestra forma de proceder con las salchichas también, ¿no? Sí, es la filosofía que nosotros tenemos un poco para todo, ¿no? Primero, que nos guste a nosotros, ¿no? Nos reunimos los hermanos y, oye, este producto nos gusta, sí, pero esto se venderá, tal. Bueno, pero ya nos gusta a nosotros, ya es algo, ¿no? Pues venga, a partir de ahí vamos a ir presentándolo a la gente, Está claro. a los amigos y a ver qué nos cuentan. Bueno, Alejandro, como estás en Robin Food, las salchichas tienen que ir con una salsa de tocineta, que va a ser una salsa de tocineta que la gente piensa que es grasa, pero vas a probarla luego. Como tiene vinagre, vino blanco y además luego le vamos a hacer un aliño con mostaza, la sensación en la boca es como de que desgrasa la salchicha y queda una salsa muy, muy sabrosa para una salchicha como las tuyas. Y lo que hemos utilizado es tu tocineta. La tocineta, que la vamos a, si te parece, la Sí, voy a... ahora. Vamos a abrir, y vamos a abrir también las salchichas delante de cámara, porque veíamos incluso antes al propio ayudante que tenemos por aquí. Que andaba ahí peleando con el Sí, envase, porque sí que es cierto que tenemos un envase que ayuda mucho a la presentación y a la conservación del producto, pero ya veis que simplemente rayándolo un poquito por el costado, el producto es muy fácil de sacar. Y en el caso de las salchichas es todavía más fácil, ¿no? Es simplemente rayar por aquí y la salchicha sale sola, ¿eh? Es que muchas veces, hasta mi mujer se suele complicar la vida con la tijera y empieza aquí a buscar y se desespera. Digo, es que es muy fácil, que salen solas. Y esto es un rastro de que esta tocineta, aparte de buen olor, esta es la historia, ¿eh? Esta crema natural. Tiene el toquecito del pimentón de
del pimentón molido que nosotros siempre añadimos un poco para todos nuestros productos, exceptuando ahora en la gama de los blancos, ¿no? De estas salchichitas. Bueno, pues esa tocineta bien picada en dados, rehogada con un poquito de mantequilla y con un poquito de cebollita, va a ser la base de nuestra salsa, fijaros. Lo que hacemos es añadir, una vez que está bien rehogada... Joder, fíjate, vaya grasita hay aquí. Mira, fíjate, Alejandro. Fíjate qué fondo hay aquí. Joder. Esto es cocina, ¿eh? Echa bueno, como dice tu madre, ¿no? Echa bueno... Con bueno y saldrá bueno. Y saldrá bueno. Añadimos ese golpe de vinagre y añadimos ese golpe de vino. Esto es importante, que recobre la ebullición, que vuelva a secar el fondo, que quede muy concentrado, y en ese punto lo que hacemos es añadir nata líquida. En cuanto vuelva a recobrar el hervor la nata líquida, la dejamos hervir 2 minutos, la trituramos en una batidora y os aseguro que esa es una base alucinante para estas salchichas del amigo Alejandro. Yo estoy aquí con el cuchillo, ya ves que... A mí me gusta esto, está crudo, ¿eh? Sí, es que esto tradicionalmente en nuestra zona era un producto para comerlo así, como si fuera jamón como si curado. fuera jamón o lomo sí. chorizo, ¿no? Sí, date cuenta que partimos un poco de la matanza tradicional y mataban el cerdito, primero se comían las morcillas, el picadillo, el chorizo de una semana, después el curadito, y se iban llevando al campo o al ganado, como hablábamos antes, se iban llevando posteriormente en el zurrón pues la costillita adobada, la pancetita adobada, posteriormente el lomo y por últimas el jamón. Sí, Eso ¿no? es la matanza tradicional, que va de alguna manera respetando los tiempos. Vaya. Al suelo. Bueno, cerramos la tapa para tener nuestra vinagreta. Con esto le añadiremos una ensalada de perejil. Perejil con un poquito de charlotte en tiras. Y esto irá sobre la salchicha que tengo en esta sartén, que tiene que ir piano sofriéndose. Es verdad que a mí me suele dar pena cuando se añaden las salchichas a sartenes muy calientes y al final se revientan, así que hay que tener cuidado y tiene que ser, para mí, por lo menos una cocción muy suave para que le vaya infiltrando poco a poco el calor. ¿No? Están quedando de foto. Rostidas. Preciosas. Venga, pues hacemos eso. Vamos a dejar, como os he dicho antes, que reduzca este fondo de vino y vinagre. En cuanto quede seco el fondo, añadiremos esa nata, le daremos un hervor y lo trituraremos. Y eso es una base alucinante para estas salchichas, porque al final ese fondo va a desgrasar muchísimo la contundencia de nuestras salchichas riojanas. Las salchichas de Alejandro, auténtico campeón. Enfocarle que estaba aquí... Estoy a gusto, estoy a gusto. Sí, ¿no? Sí. Me da algún codazo de vez en cuando porque meto la pata, pero estoy a gusto. Seguimos, no os mováis, que terminamos estas salchichas. Nos vemos. Bueno, Alejandro, salsa de tocineta con ese puntito del vinagre, porque al final hace falta desgrasar la salchicha, por lo menos me parece a mí. Sí, no, el toquecito ese, la verdad que aquí fuera de cámara te lo he probado y ¿Y te ha gustado? está muy rico. Él me decía que dice, no me lo creo, pones cara de como que no te lo estás creyendo mucho, que no te ha gustado, pero he dicho que sí. A ver, Perfecta. a ver si te estoy fastidiando las salchichas y tal, ¿no? No. Vale, colocamos las salchichas. Están quedando de lujo. Sí, hombre, lo que hemos dicho antes, es importante que las salchichas respetemos la temperatura en el fuego y que no las Que no se reviente. que no las reventemos, porque con todo el curro que tiene esta historia, desde que se mata el animal hasta que se elabora, el proceso de elaboración, madrugones, todo el mundo trabajando y que al final uno reviente una salchicha en una sartén, pues es una pena, ¿no? ¿No? Y hay que contar con los agricultores, que son los que crían, cuidan y nos hacen el cereal. Además, Entonces, o sea, todavía además. hay que ir más para allá. Eso es. Y luego encima también para desgrasar, aparte de ese punto del vino blanco y del vinagre reducido de la salsa, bueno, pues añadirle una ensalada, en este caso de perejil, con un aliño de mostaza, que es el que te gusta meter a ti en el pan. Bueno, pues para cuando te haces esos bocatas de salchicha, la vienesa esa que tienes por ahí también, ¿no? Sí, la vienesa, que es la nueva que comentábamos antes, que bueno, evidentemente se podrá hacer todo el mismo tipo de recetas, pero esta vienesa la hemos sacado en un calibre, es básicamente el mismo producto, pero lo hemos sacado en un calibre más estrechito para que sea más fácil poner en un bocata. Esta salchicha es más gordota, que bueno, a veces gente en un bocata dice, bueno, es demasiado grande, hago media, o bueno, pues esta va a dar la posibilidad de que nos resulte mucho más fácil hacer el bocata. Sin duda. La verdad que uno, joder, con ese patatoto de chorizo que hemos hecho antes, uno llega a casa y le presentan una historia de estas y ¿qué cara se le pone? Espectacular. De felicidad, ¿no? ¿Eh? De aquí no me voy, ¿eh? Sí, ¿no? De aquí no me voy.
Bueno, que este tipo de Evidentemente. productos llevan, bueno, pues formando parte de nuestra alimentación y sobre todo de nuestra tradición, ¿no? Sí, la salchicha es un histórico, ¿no? Y bueno, en todas las casas hemos comido todos de niños salchichas. Bueno, pues aquí tenemos una salchicha de alguna manera evolucionada, pero respetando la tradición, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Productos naturales, sin ningún aditivo, sin conservantes, totalmente natural. Especias, sal y chicha de cerdo. Bueno, nos ha gustado ponerle cara a una, bueno, pues a una marca y a una casa como Alejandro. Ahora cuando la gente vaya a la carnicería o vaya al supermercado y vea a Alejandro, se acordará de Seguro. Alejandro Rituerto y Se de la acuerda familia. mí. Sí, seguro que sí. Seguimos. Hasta pronto. Agur Benur. Despídete de la gente, ¿no? Adiós, hasta el próximo día. Si me invitan de nuevo, volveré. Vendrás. Seguro. Te lo has ganado, ¿eh? Me lo he ganado. A pulso. Me he sudado un poquito, ¿eh? Sí, ¿no? Me han tenido que secar ahí un poco.